Arrancamos ahora sí el momento del coloquio, que aunque sea un tema que desgraciadamente no todos los medios de comunicación lo cubran, es igual de importante para nosotras. Lo hacemos gracias, como he comentado antes, gracias a Casa África y la sección de Derechos Humanos y Desarrollo del país, Planeta Futuro. En el continente africano, en este momento, hay 15 conflictos armados identificados, por lo menos en el año 2021. Tenemos la crisis en la región del Sahel Occidental, Lago Chad, Cuerno de África, África Central y Mozambique Norte. Representan, sin duda, unos retos a nivel de seguridad y de paz. Y las poblaciones africanas sufren muchísimo en el acceso a una salud, a los alimentos y a lo básico para poder tener y desarrollar una vida digna. ¿Qué está pasando en el continente africano tras la invasión de la guerra de Ucrania? ¿Qué situación se está viviendo allí? Es decir, sus gentes, ¿cómo se ven afectadas? Su vida, sus perspectivas de futuro. ¿Existe ese futuro? Bien, hablar de África sabemos que es tremendamente ambicioso. Hay muchas Áfricas. Pero hoy nos vamos a centrar especialmente en África Occidental y para eso tenemos dos ponentes de lujo, como lo he comentado anteriormente. Pido que suban al escenario con un fuerte aplauso Pepe Naranjo y Rosebel Kagumire. Que suban o que entren, da igual, nos vale. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Nos han dejado solos. No pasa nada, que ahora viene Rosebel. No temas, no vas a estar tú solo. Mientras tanto, voy a leer la biografía de Pepe. Es muy extensa, pero voy a intentar... Aquí está Rosebel. Aquí está Rosebel, otro aplauso. Pepe Naranjo es periodista freelance. Desde el año 2011 reside en Senegal, es colaborador habitual del periódico El País desde África Occidental. Además de esto, colabora con otros medios, por ejemplo, la revista Mundo Negro, Canarias Radio y Radio Televisión de Canaria. Entre 2011 y 2022 ha realizado un seguimiento sobre terreno de la guerra de Mali, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo, el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria, el terrorismo en el Sahel, las rutas de la inmigración africana en países como Senegal, Mali, Níger y Mauritania, y la transición política en Gambia también. Golpes de Estado en Mali, Guinea-Bissau y Guinea-Conakry, y la epidemia de COVID en África, entre otros temas. Es un placer tenerte con nosotras. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias. Y Rosebel Kagumire. Ella es escritora y editora en African Feminism. Es una activista feminista panafricana que trabaja en la intersección de los medios de comunicación, el género y el desarrollo. Recientemente, además, ha coeditado el libro Challenging Patriarchy, The Role of Patriarchy in the Rollback of Democracy. Su mayor interés, sobre todo, es la responsabilidad social, la ciudadanía activa, los derechos de la mujer, los derechos de los inmigrantes y los refugiados y la injusticia social. Rosebel, además, es miembro del Consejo del colectivo Nalafem y forma parte del Consejo Asesor del Centro de Política Exterior Feminista. Fue reconocida por Avance Media como una de las 100 mujeres más influyentes de África en la edición de 2021. Otro aplauso, por favor, para los dos. Gracias. It's a great pleasure to have you with us. Thank you. Bueno, comencemos. Es verdad que es un tema extenso, pero cuanto menos sí que nos gustaría en este viaje tocar aquellos puntos, aquellos temas que están alineados también con lo que hacemos en ANESBAD. Y antes de nada vamos a hablar del contexto. Pongamos África en el mundo, en esta nueva realidad geopolítica tras la invasión de Ucrania. Pepe, ¿cómo describirías? ¿Cómo lo está viviendo en este momento África, la parte de que comentamos, esa África Occidental? ¿Cómo está viviendo esta invasión de Ucrania? ¿Qué supone en el día a día? Bueno, yo creo que un poco con la desolación, ¿no?, de todo conflicto, de toda guerra. En este caso estamos hablando de no cualquier país, no es cualquier territorio, es Rusia, con toda la enorme influencia que tiene en el mundo y en África en particular, y Ucrania, ¿no?, que son, digamos, hablaremos probablemente a lo largo de la tarde, ¿no?, un poquito la importancia que tienen también en las cadenas de abastecimiento de alimentos en el mundo, ¿no?, y en África, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que
cualquier guerra, y con la dimensión, además, la rapidez, la evolución que ha tenido, pues bueno, pues en África también ha generado un enorme impacto, pero quizás con la diferencia de que África es un continente en donde ya existen numerosos conflictos que están activos en este momento, ¿no? Bueno, pues yo en los últimos 11 años he tenido la oportunidad de vivir lo que ocurre en el Sahel o en el noreste de Nigeria, Mozambique o bueno, está Somalia, el Cuerno de África, República Centroafricana. Quiero decir, hay un montón de lugares en donde hay guerras también devastadoras, ¿no? Y que desgraciadamente, como comentábamos, ¿no? Y hemos comentado a lo largo de esta noche, ¿no? Que desgraciadamente pues no tienen la misma atención, no generan el mismo interés, digamos, ni mediático, ni siquiera de fondos, ¿no? Económicos. Y acabo de estar en Chad, en el lago Chad, donde hay bueno, pues un conflicto que está generando decenas de miles de personas desplazadas de sus hogares, mucha tristeza y muerte, ¿no? Y me contaban la gente del Programa Mundial de Alimentos que han tenido que reducir a la mitad la ración de ayuda alimentaria a la población desplazada porque hay un cansancio de los donantes para esta crisis, ¿no? Parece que siempre hay otras crisis que se priorizan antes que las que desgraciadamente se viven en África, ¿no? Un poco esa es la sensación. Hablas de cansancio de donantes y con todo el respeto del mundo, pero suena hasta obsceno debido a la situación, la realidad que se está viviendo en África. Roosevelt, tengo entendido que además en África, hablando ya de forma más extensa, el 45% incluso ni siquiera se ha posicionado en contra de Rusia, pues bueno, como comentaba bien Pepe, porque realmente, pues bueno, se entienden las cosas de otra manera. ¿Cuál es la percepción que se vive allí sobre este conflicto? Thank you so much. Thank you, Pepe, for setting that kind of context. It's very important. I think it's important to remember the continent has more than 50 countries and they have different foreign policies. So it's always important not to say Africa, but different countries have different geopolitical relations from Russia to all European countries to America. So what we see, the Ukrainian war has shifted a lot of things in Europe, but for many people in Africa, the war has always been a reality, you know, wars and they are not, and usually the wars are packaged to look like wars are local or national or just regional, but all the wars in Africa are international wars involving all the powers in the world, from Congo to Lake Chad to Boko Haram to what's happening in Mali when France just recently got kicked out of Mali after a long time, what happened in Libya with NATO. Everything is connected, but oftentimes there's this trying to show the wars in Africa as if they're disconnected from the global system of governance and insecurity. A system that is insecure, basically, is what has been governing the world. And the war in Ukraine is not any different for us. So the need to push people to take sides, I ask you, the war has been ravaging in Ethiopia. When did you take a side? Which side have you taken? Have you asked yourselves how many people are displaced in Sudan? Anyway, have you taken a side? So I think that the way you treat other wars as complicated, as complex, is also very important to realize that for African countries, the war in Ukraine can be as complicated because they have also relations with Russia and they depend on it for certain things. So the expectation for them to just flip in a moment is really a lot. And I think they should be given a chance to take time to inform their foreign policy, not to just go with the bandwagon because the West says so. And unfortunately, the West has for so long bullied its way to get the results it needs in African countries that when you come to a security situation and mechanism where then Russia has built so much power also on the ground that countries are weighing their options, it feels uncomfortable, but it is the reality. I think the governments should be given time
to make the right decisions for their own people. And that said, of course, we have seen the war, the impact of the war is unescapable for everybody. In Uganda right now, I think like a bar of soap, which you use at home, has been, before it was like $2, right now it's like over $6. People cannot afford soap, you know, because a lot of commodity prices have gone up, food, bread, everything. But so for me, it is very important to remember that there are so many wars, so many contexts that we are dealing with, that even if we see the consequences of the war in Russia, that there are so many other things daily that we're dealing with. So trying to push a narrative to say jump on the bandwagon, I don't think it serves the purpose. It's to slowly work with, find an international system that works for everybody, because for us it's like, we've been suffering, we've been here, the double standards we've seen them, no doubt what Russia is doing is not defensible, it's indefensible, but there are much more complex issues on the ground in terms of the connections on the trade. It's very important to recognize that and not try to sweep everything under the carpet to expect African countries to just move because you said move. Efectivamente, thank you very much, Rosal. Hablando de esto, también, ¿no?, la propia relación que África tiene con las guerras, ¿no?, que viene de mucho antes, que de hecho están en su día a día, como bien comentaba Roosevelt, ¿no?, que es muchísimo más complejo el posicionarse dada esa realidad. Y también entiendo que las pandemias. Acabamos de vivir una pandemia en África. Vivir las pandemias, vivir en una situación quizá que a nosotros ahora nos resulta más familiar, hasta hace bien poco era algo que nos pillaba lejos y lejano, mientras que África tiene muchísimo, a pesar de su situación, muchísimo conocimiento, ¿no?, sobre este tipo de cosas. Antes comentábamos la viruela del mono, por ejemplo. Sí, bueno, con el tema del coronavirus, yo me tocó vivir el año 2020, toda esa primera etapa, ¿no?, en el continente africano, bueno, y 2021 también, ¿no? Pero yo recuerdo sobre todo de esos primeros meses, ¿no?, que se generó una enorme, había señales, luces rojas encendidas por todos lados de lo que iba a pasar en África, ¿no? Y hubo una situación, bueno, pues todos teníamos miedo, ¿no?, de que hablaba gente, en principio muy autorizada, ¿no?, de vamos a ver millones de muertos en las calles y tal. Y al final la situación fue radicalmente distinta, ¿no? Yo creo que África, por muchas razones, ¿no?, que sería quizás muy largo de explicar aquí, pero a mí hay un elemento que me sorprendió enormemente, ¿no?, que lo había vivido en la cobertura del ébola en Sierra Leona, en Liberia, y es la increíble capacidad de reacción comunitaria que existe en el continente africano, ¿no?, en donde con escasos recursos muchas veces tienen una gran capacidad y probablemente de ahí podamos extraer algunas lecciones, ¿no?, si tuviéramos la humildad necesaria, ¿no?, o suficiente. Pero sí, hablábamos antes, ¿no?, del tema del monkeypox, ¿no?, de la viruela del mono, que a mí me parece un caso de libro de cómo enfermedades que desde Europa se tiene una cierta percepción de que están confinadas en la selva del Congo y que no nos va a tocar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la miopía de un mundo que se está muriendo, que es el de aquellos que piensan que esto va de compartimentos estancos, ¿no? El mundo de hoy no va de eso ya, ¿no? Y yo creo que cuando el ébola tuvimos la oportunidad de verlo, con el coronavirus, antes alguien lo decía en un vídeo, ¿no?, evidentemente ese mensaje tan repetido de hasta que todos no estemos a salvo, no estaremos todos a salvo realmente, ¿no?, hasta que en el último rincón no lleguemos a... Y en el tema de la viruela del mono, yo estuve en 2017 en el Congo y me encontré con Anne Lodissois, una bióloga belga que perseguía ardillas y ratones, y me explicó que estaba investigando cuál era el huésped de una enfermedad que ella me describió como la monkeypox, la viruela del mono, de la que yo no había oído hablar, y me dijo hace 5 años, atención, esto un día puede llegar a Europa y tenemos que dedicar prevención, financiación e investigación a una enfermedad para la que ya no estamos protegidos, porque ya no nos vacunamos con el tema de la viruela humana, ¿no? Y yo creo que de alguna manera en África, en el Congo, hay miles de casos cada año de viruela del mono. Y de repente, bueno, pues salta la alerta en Europa y yo recordaba aquella conversación con Anne, ¿no?,
y decía que fue un poco premonitoria, ¿no? De alguna manera, porque bueno, ella es científica y sabe de lo que hablaba, ¿no? Yo creo que en ese sentido Europa debería cambiar un poco la mirada también, ¿no? Al respecto a las enfermedades y a lo que ocurre en África, porque mientras en África no hagamos los esfuerzos suficientes y necesarios para combatir aquellas enfermedades que llamamos olvidadas, porque efectivamente lo están, nadie estará realmente a salvo, nadie estará protegido. Primero porque merecen atención, porque estamos hablando de seres humanos y de vidas, ¿no? Pero también un poquito por nosotros, ¿no? Sí, incluso siendo egoístas también nos compensa, hasta en el peor, ¿no?, de los casos. Roosevelt, estábamos comentando, la realidad está cambiando, el tablero energético mundial ha cambiado, antes lo comentabas, es decir, la escasez de cosas como fertilizantes, cereales, combustible, están transformando completamente la vida diaria de millones de africanos y africanas. ¿Qué situación es la actual desde donde tú conoces y sabes? I think that all countries in Africa are dealing with commodity prices that have more than doubled. The dollar rate right now in Uganda has, within a short time, within 2 weeks, has tremendously changed. So we see a lot of, exchange rates, everything being affected. And I think it's the first time in a long time that people realize how connected the global system is, and also how little say that actually people have on the ground. So I think it's very important to, we can talk about how much wheat is coming from Ukraine and Russia, and how much that contributes, of course, to the hikes in food on the ground. But we can also talk about why there's been movements warning us about globalization and massive agriculture in non-investment in African agriculture, where you have, Africa holds one of the most virgin lands on the planet. And the most people tilling this land are smallholder farmers who have no capital to expand their farms. They have no capital to take their produce. A lot of produce actually in Uganda, in different countries, it dies in the field in no storage facilities. So it has reminded us of the work that we have not done, we're not invested in, because it's so easy to rely on the channel that is so coming from the West and from Russia, than actually we've ignored security systems on the ground that we need to go back to. And that reminded me, during COVID, I spent 6 months in my rural home where I grew up with my parents. While everybody was locked up in the city, I escaped to the city, and I spent 6 months in the village. And it was very interesting understanding how life in the rural area, how people were maintaining distance but still maintaining a good life. I was able to escape this whole idea that the world is ending, but in the village the life was very, very different, because people have a way they are spaced. They're not living in the city everywhere. The level of contact is very low. So again, coming to why people were wondering why this is not happening in Africa, I think it comes from when you're talking about health and pandemics and anything, food systems, it's the lack of interest in understanding how Africans live and how that can be very different in the face of a pandemic, In the case of the pandemic and how it would spread, there was so much doom. There was little interest in understanding how people like in a village like mine, who don't have that much contact together in a day, and they don't greet. You don't go close. If you don't go close, actually the contact is very limited. And how much most of those communities were shielded from the impact of coronavirus. So there was that rooted in history and racism in the medical sector, the lack of understanding of how a disease can look differently, simply because you have painted Africa for generations as a place of disease. And now when COVID came, it's like, hello, here you are. And so who is this? It's the same with the monkeypox, when we say these are forgotten diseases, but forgotten by who? We have seen HIV, HIV/AIDS in most countries in the West and in many other places become a manageable condition, with lifelong drugs access. But still, people in my village don't have access to lifelong drugs. Even when we have seen, improvements in technology, there are longer-lasting drugs. And just a few months ago, you have a new strain of HIV discovered in the Netherlands. As long as we do not deal with the
with the realities. Even in the West, people like gay communities, LGBTQ communities, some of these diseases are still there, endemic there, but the whole inequality and ignoring marginalized communities, whether in Spain or ignoring a whole country or continent, is very pertinent to the future. Yeah, thank you. Thanks to you. Sí, efectivamente, Pepe. De hecho, por ejemplo, lo que comentaba Roosevelt, ¿no? De alguna manera ha sido olvidado por quién, ¿no? Depende de dónde pongamos la mirada, ¿no? Son los olvidados. ¿Desde dónde, no? ¿Desde dónde es esa mirada? También se habla de nuevas oportunidades. Con todo el tema del G7, por ejemplo, quiere reducir la dependencia del gas ruso y Europa de alguna manera mira hacia África. Empieza a mirar con otros ojos quizá de interés. Siempre ha habido históricamente un interés, sin duda. Y estamos hablando que se quieren desligar sobre todo para el 2030, ¿no? Ya aquí hablamos de los 27, ya no solo el G7. Entonces, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué supone esto? ¿Esto es una oportunidad realmente o es un caramelo envenenado? Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que no tenemos una bola de cristal, ¿no? De ver lo que puede ocurrir en el futuro, pero sí que es verdad que a mí me parece que había ciertas dinámicas previas, digamos, a esta sacudida enorme que ha supuesto el conflicto de Rusia y Ucrania, que a mí me parecen muy interesantes, que se estaban consolidando, ¿no? En el continente africano. Por un lado, creo que hay una creciente tendencia a que África cada vez sea más, está evidentemente interconectada con el resto del mundo, pero a que tenga un mayor control sobre sus propios recursos, ¿no? Lo que también se ha traducido en algunos momentos con una también incipiente ruptura africana con su, iba a decir con su pasado colonial, pero yo diría más bien con su presente neocolonial, ¿no? Sobre todo en el África francófona, yo percibo en las sociedades civiles un discurso que se ha instalado en el corazón, digamos, de las reivindicaciones, que es el de vamos a cambiar el modelo, ya no queremos relacionarnos como hasta ahora con nuestras expotencias coloniales. En este caso hablo más de Francia, que es donde yo más me muevo y yo mejor conozco el África francófona de África Occidental. Y digamos que hay un momento súper interesante, creo, porque creo que era un debate muy necesario, ¿no? De alguna manera decir, nuestros padres y nuestros abuelos se relacionaron de una determinada manera con Francia, con Europa, con Inglaterra. Nosotros queremos otro modelo. Y por eso también hay una receptividad enorme a los nuevos partener, ¿no? A los nuevos socios comerciales, que puede ser China, que puede ser Rusia, que puede ser Turquía, que puede ser Marruecos. No solo es Rusia o China, ¿no? Quiero decir, hay una enorme diversidad en este momento. Y eso me parece muy interesante como debate en sí mismo, ¿no? Hay una emergencia de una nueva manera de entender las relaciones comerciales y económicas también. Y luego ha habido, a mí me parece que es algo súper interesante, y es la creación de la zona económica continental, ¿no? Es el primer paso, creo, la primera piedra de construcción de una África más unida en lo económico y lo comercial, que derribe fronteras internas, barreras aduaneras, etcétera, y que permita, por ejemplo, que un producto que salga de Dakar pueda llegar hasta Lagos por carretera sin tener que pagar y pararse en cada frontera, ¿no? Eso ya supondría un enorme avance, ¿no? Para eso hay que superar muchas resistencias, hay que superar... Pues África está dividida en grandes bloques económicos con grandes potencias también regionales, Nigeria, Sudáfrica, pues Kenia, etc. Y eso supondría de alguna manera empezar a pensar de otra manera, ¿no? En una África más unida, que yo creo que de alguna manera es la África que soñaron Kwame Nkrumah y tantos otros padres del África, digamos, de las independencias, ¿no? Me parece que esas dos tendencias podrían de alguna manera marcar en lo optimista o en lo positivo el África de las próximas décadas. Evidentemente que hay enormes desafíos, y hablábamos antes de los conflictos, los shocks climáticos, el cambio climático está teniendo unos impactos enormes en el continente africano, y ahora estamos viviendo la subida de precios con el tema del coronavirus y tal. Pero, por ejemplo, en el tema, y termino, con el tema del COVID, también yo creo que África
digamos que de repente fue, necesitamos ir hacia una autonomía vacunal también, porque no podemos depender de lo que se fabrica fuera de África. Yo creo que ese tipo de cosas van forjando, digamos, una nueva conciencia. Y hay exponentes, Carlos López, por ejemplo, economistas africanos, que están planteando este tipo de propuestas y creo que de alguna manera es el camino. Roosevelt, podéis en cualquier caso participar el uno con el otro, ¿eh? No hay que esperar a los turnos, ni mucho menos. Roosevelt, comentando todo esto, esta mirada interna de alguna manera que nace desde África, que ya no define en África unos ojos ajenos, sino que es África quien decide. ¿Qué papel juegan las mujeres en esa mirada interna? It's interesting. We talked about the founding fathers, and I'm a feminist, and I believe that the people found our countries, not the fathers. I always take time to debunk that. The rule of man and patriarchy makes us think that it was Kwame Nkrumah and the men that decide, but it was the power of the people, and it can only be through the power of the people to create and shift paradigms, moving away from patriarchal rule and colonial patriarchal rule, and addressing that. And how do we address that? When you talked about the West looking more into Africa in terms of oil production, everything is like, so what happened to our climate change movements? Because we have actually some of the biggest climate change movements right now, and anti-fossil fuel movements. So suddenly, because Russia is at war, we don't matter, now let's get the fossil fuels out of the ground. What happens to that? It's very important. It's very important to keep focused that we do not accept reactionary kind of interventions simply because you're trying to fill a gap that Russia has created. But how do we do that without actually making the problems that we have been fighting to eliminate, like climate change, and moving away from fossil fuels? Because also African countries need to avert that, not go the direction of the West, of the way of industrialization. So how do we deal with that as we try to fill that vacuum? The same thing with, we've seen movements pushing against, led by South Africa, pushing against Western countries when it came to wavering of temporary, intellectual property when it comes to vaccines. Why are you so hell-bent on using the aid model to aid, to give money, while you could actually trade, you can actually share certain properties in the world that people can then, laboratories in South Africa, in Dakar, in Senegal, can manufacture, vaccines. It's been a struggle. And you can imagine, like, this is a life-threatening thing. It's COVID, nobody knew about it until, it just popped up. But we are still struggling to produce a vaccine. All the companies refuse, all the governments refuse. They give only a few doses. Only 16% of the developing countries is vaccinated right now, compared to like over 70% in Europe and America and other countries. So we still dealing with paradigms that are based on aid and not equality, on not understanding justice, and we cannot eliminate diseases with aid. It has to be rooted. You can do aid to just fix temporary, situations, but you cannot stay in aid mode. You have to move towards justice, to avail the tools that the local people can use themselves to build themselves, because we have the expertise. Every country, I come from Uganda. We have very, very long history of tracking viruses, Ebola, Marburg, all this. We have some of the greatest scientists in that. So I don't see why we cannot trust the scientists that are there to actually produce for their population the vaccines that is necessary. So I think that we have to look at equality before we even talk about women, because if you cannot treat my country as an equal, then what is this lip service? You say African women, African children. Who is African women, African children, if you don't treat the nation as an equal? On the negotiation table, from trade to everything, has to be as equals towards justice. So for me, looking at women and the place of women in the world that is being shaped, we know that militarism has never been an answer and has been the worst for women and children. Militarism that we see
this week, America, announced that it's going back into Somalia. Like, what are you doing in Somalia? Who invited you? What are you doing there? Nobody knows. Everything is happening way too fast. You have small countries like Djibouti hosting military bases from Japan to France to China. A small country of 500,000 people having 7 military bases of all the empires in the world. Why? Why is this investment in militarism? So we can talk about one war in Ukraine, but if we don't see the militarization and how every day is producing for us problems on the continent, the proxy wars that are happening, I come from a country where you have a president for 30-something years. That president is not going to go away if NATO, US or Russia, China providing arms every day, emboldening leaders that don't have the will of the people, and they not have the will of the people. So we cannot talk about women empowerment and women's safety and going forward if our continent is heavily militarized by all these powers. And for me, demilitarization is very, very important. We cannot run away from that question, even as we deal with Ukraine. We must demilitarize the world. We don't need all these arms. People need food, people need healthcare, people need, innovations that are going to change the world, not all these war machines that are being put on the continent from the Sahel to, to the last corner of the continent. So African women can only be having their rights if their countries are eliminated militarism. Thank you. Efectivamente. Hablando de la militarización también, y siguiendo un poquito en esa línea, estamos hablando que el terrorismo, también se convive con el terrorismo, con las enfermedades, con el terrorismo, también sanciones contra países, ¿no?, por golpes de Estado, pero efectivamente cuando vienen de fuera, de otras potencias, se les abre la puerta, ¿no? Pepe, ¿cómo has vivido tú? Bueno, has estado en muchísimos lugares diferentes. ¿Ves algún cambio, alguna progresión hacia otro lugar? Sí, a peor. A peor, madre mía. No tenía No, que haberte es preguntado. que yo, digamos que después de haber estado viajando por el continente, por la zona occidental de África durante unos años, en 2011 decido instalarme allí. Y coincide que en 2012 comienza la rebelión tuareg y el conflicto en Mali. Desde 2012 hasta ahora han pasado una década, o sea, 10 años. Y la cosa ha ido realmente a peor, o sea, no... Yo recuerdo, siempre lo cuento, ¿no? Yo recuerdo haber ido a una exposición de Sebastião Salgado sobre el Sahel, que estuvo él allí en los años 80, y yo ir a ver esas fotos y ver la realidad del Sahel ahora, y sinceramente es que creo que o igual o peor. O sea, estamos hablando de una amplia zona en donde los shocks climáticos una vez más son tremendos, el desierto avanza, la sequía, ya los agricultores están despistadísimos, no saben cuándo cultivar, no saben dónde cultivar. Cuando llueve son fenómenos meteorológicos extremos, lluvias torrenciales, y hay una demografía realmente importante, ¿no? Hay una presión demográfica, al contrario de lo que pasa en Europa. Allí la inmensa mayoría de la gente es joven y tienen muchos hijos, ¿no? Entonces hay un hecho real, que es que hay una presión demográfica sobre el territorio que se está viendo enfrentado, pues, a estos shocks climáticos, ¿no? Con lo cual todo esto acrecienta la tensión, y además a esto añádele pues el elemento, digamos, de yihadista, que viene evidentemente en su origen del exterior, pero que acaba calando o echando raíces, encontrando terreno abonado, sobre todo yo creo que en las injusticias, ¿no?, y en la pobreza. Porque si miramos el mapa, ¿no?, y vemos dónde han surgido estos movimientos, es en lugares en donde o bien han sido abandonados por sus estados la población, ¿no? Hay una suerte de ruptura del contrato social, ¿no? Son gente que no tienen acceso a vivienda digna, a empleo, a una educación de calidad, a sanidad. Aquí que estamos hablando mucho de la salud, ¿no?, de la sanidad, ya sabemos que en África no existe la sanidad gratuita en la mayor parte de los países, ¿no? Entonces, claro, son lugares tan deprimidos, lugares en donde se sufre tanto. Una vez me lo comentaba un sociólogo en Níger, ¿no? Me decía,
son poblaciones que están acostumbradas a la violencia, pero no a la que ejercen los grupos armados, sino a la violencia que ejercen sus propios gobiernos contra ellos, ¿no? Entonces, claro, eso hay que reflexionarlo de una manera muy profunda, cómo el fracaso de los estados o del modelo de Estado-nación importado desde Occidente, ¿no?, ha supuesto también para muchas poblaciones un enorme sufrimiento, ¿no? Y ahí es donde ha penetrado esta violencia, este yihadismo bueno, pues eso, que ha ido calando y que para mí hoy en día es una de las amenazas más serias a las que se enfrenta en este momento, al menos esta región de África Occidental, y que yo creo que no debemos perderla de vista. Primero, por el enorme sufrimiento que está provocando la población civil. Hablaba Roosevelt de la militarización. Los civiles no están solo amenazados por los grupos armados no estatales, también por los propios ejércitos nacionales que acusan de complicidad a etnias enteras, en este caso los PEL, están sufriendo una enorme discriminación y estigmatización por el hecho de que muchos PEL están integrando estos grupos armados, pero claro, eso no quiere decir que todos los PEL sean culpables de terrorismo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, realmente hay una situación que para mí es realmente explosiva y muy, muy preocupante. Estamos hablando de una violencia, ¿no?, que va por capas, que se solapa, que es transversal, es decir, se pueden hacer muchísimas lecturas desde muchísimos puntos de vista, pero volvemos un poco a lo básico. Es decir, para tener una vida digna necesitamos comida, necesitamos techo y necesitamos salud. Y para asimilar incluso bien los tratamientos antibióticos, una vez que podemos, o quizá no puedan tener acceso a esos antibióticos, también se necesita mínimo una comida al día para poder asimilarlo bien. Roosevelt, ¿en qué situación nos encontramos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Cuando realmente estamos viendo que, debido a esta situación geopolítica, este nuevo orden mundial que se está constituyendo, los básicos empiezan a desaparecer o cada vez ser menos accesibles para mayor población. Thank you. Definitely, Pepe talked about the demographic pressure in African countries. So in Uganda is probably in the top 5 youngest countries in the world, and the average age is 19 years old. So an average Ugandan is 19. So you can imagine the level of dependency. It means that you have more children than, you know, a working population. So any average Ugandan my age is taking care of, you know, many people. Already the pressure is there. When then things like in the global system shake, it means that maybe one person's salary is going towards lots and lots of family costs, you know, from healthcare, food, to school, because we've managed, a lot of African countries have managed to actually give universal primary education. But we see that most, especially girls, they don't make it, when they make it secondary school, they drop out. Some countries, Senegal, in many countries have at least 38% of their young girls below the age of 18 married. You know, married already. You know, so when you have such statistic already, it's very difficult in these challenging times. And when there's pressures on families and there's no income, you're more likely to have girls drop out of school. So it's really like a threat to already gains that we have had, you know, where girls were already going to school. Governments are, you know, the first response is to cut education budget. You know, like we're saying, they're not investing enough in social protection. So we need to see governments, of course, invest in education. Because when you have household income go low, then education is going to be a luxury right now. People are going to be trying to survive, you know, so it's very important. We have already seen during the COVID pandemic, because of school closures, like in Uganda in 2021, last year, on average, a day, Uganda was recording, I think, 1,000 girls pregnant. That's a very high number. Over 10,000 girls were, you know, we've had so many girls like out of school because they're pregnant right now. When the 2 years the schools were closed, and many of them will not come back to school unless you put a special program that is sensitive to parents, to young parents who are teenagers, have school facilities that can allow them to look after their kids. And the country does not have such kind of facilities. So we are facing incredible pressures, right? In a way that even the rights that we had already seen advance are being pulled backwards. And we need like renewed attention to those things.
instead of seeing only problems, but really understanding that we already had made certain foundations in certain rights, girls' education, certain health care, even if it is not that well spread, there are certain situations like employment. We saw during COVID, more women were more likely to drop out of employment because they had to take care of children, so how do they come back to employment? Also, already many young women take longer to join employment than young men. When you finish around 20, 21, young women are less likely to get into employment quicker than the men. So their school to work transitions are still very long. Because there's a lot of discrimination in the employment sector, and also many women still work in the informal unregulated, unpaid, underpaid sectors. So we need to see investments in very key sectors in order to, absorb these shocks that are coming both from COVID that we have already seen, but also from the situation with the war in Ukraine. So we need to see those changes, those kinds of investments, and to ensure that that when the hard times come, like now, that the most needed sectors like education, which are protecting girls from early marriage, from everything connected, that they are not going to be the ones getting budget cuts, while you see militarism, again, getting the higher budget, than actually healthcare, education, all this social security. So we need to see those kinds of shifts. And I think that you have enough movements. That's why we can still talk, despite the fact that the civic space environment is very, very dangerous. In Uganda, we've seen a lot of torture. We have people escaping to exile, even under these circumstances. In many countries, to speak out, to criticize, to give an analysis can attract a jail sentence, torture. So it's very, very important to really support voices of the people that are at the front line, putting their lives to actually say, this is wrong, this is where we need to go. Because without that conversation within the country, within the region, then you leave the elites and the political leaders to do their own deals, and nobody's holding anybody accountable. So for me, we have to look at social movements. Even if all these problems are happening, this is a breeding ground for social movements. And the good thing for us in Africa, we've already had many movements. You had, in the middle of the pandemic in Nigeria, we had End SARS movement against police brutality. So we have seen in America, we have seen Black Lives Matter. We have seen in Europe the struggle to end colonial monuments and the reparations conversation. The racial justice conversation is back on the table after many years in Europe being swept under the carpet. So it's very, very important times that we actually keep our eyes on the movement and give a voice and platform to many movements that are trying to address us, to keep us focused on where the inequalities, whom are we leaving behind, what have we done historically, or even ignored historically, that we need to focus on, because Russia and Ukraine is something that has been building, but it's building on a foundation of years of inequality, generations of inequality in different places. Thank you. Sin duda, comentábamos la falta del acceso al conocimiento, el cómo las mujeres al final acaban, ¿no?, teniendo que verse relegadas otra vez a lo privado, ya no están en lo público, sus voces ya no cuentan igual, la importancia, como bien decía Roosevelt, de tener voz, de generar movimiento, de traccionar, ¿no?, los cambios. ¿Cuál es la situación en este momento en Senegal, por ejemplo, en cuanto a los conflictos? ¿Hay movimientos? ¿Qué se está viviendo en este momento allí, Pepe? Bueno, Senegal yo creo que ostenta, digamos, esa condición de ser prácticamente el único país del continente africano, o uno de los pocos, en donde no ha habido nunca un golpe de Estado, por ejemplo, y donde hay un conflicto en el sur, en la región de Casamance, que es verdad que ha generado desplazados y muertos y ha habido lío, ¿no? Pero digamos que es lo que se conoce como un conflicto de baja intensidad, en el que hay, en este momento ha ido evolucionando desde principios de los 80, que es cuando estalla este conflicto, a la actualidad, digamos que ha pasado por épocas mucho peores de las que ha habido ahora, aunque recientemente ha habido movimientos de población por bombardeos de bases rebeldes, ¿no? Pero si bien los senegaleses tienen mucho a gala el hecho de ser un país con una larga tradición, digamos,
de estabilidad y de democracia. Yo creo que ellos también son conscientes de que la democracia es algo que no se conquista una vez y ya está, ¿no? Y eso en España tenemos alguna experiencia, ¿no? Sabemos que puede haber retrocesos, ¿no?, democráticos, y lo digo porque aquí lo hemos vivido y probablemente haya ciertos nubarrones que están en el horizonte, ¿no?, también en España. Con lo cual creo que están vigilantes, hay un proceso que se inició hace poco con las elecciones locales, ahora vienen las legislativas y en el 2024 las presidenciales, con un presidente que ya ha cumplido con los 2 mandatos que constitucionalmente tiene permitido, pero que legalmente se podría volver a presentar porque hubo una reforma constitucional y hay todo un debate, digamos, en el país en torno a si se presenta, no se presenta, qué ocurre, qué puede ocurrir, ¿no? Ha habido violencias en marzo reciente, en unas manifestaciones por la detención de un líder opositor con una historia un poco turbia, pero en definitiva yo creo que en el mundo me parece que hay un retroceso de las libertades y la democracia. Tenemos el fenómeno Donald Trump o Bolsonaro o las extremas derechas en Europa, ¿no? Hungría, etcétera, ¿no? O en el corazón de la vieja Europa, ¿no? Ya no irnos a las periferias, ¿no? Francia, lo que ha pasado, ¿no?, con las recientes elecciones, o lo que pasa en España. Y creo que eso nos debe a nosotros y a los africanos y africanas mantener en alerta, ¿no? Pensar que nada está ganado por el hecho de vivir en un sistema de libertades, ¿no? Y sí que no quería dejar pasar la oportunidad también de decir que desde Senegal, digamos, esa es la situación que se vive con respecto a la situación interna política en Senegal, pero sí que hay una percepción de que en África en general, con el tema de Rusia y Ucrania, digamos que la crisis se va a profundizar mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay una sensación de temor y de ver un poco lo que puede ocurrir a partir de ahora, ¿no?, por la situación sobre todo alimentaria, ¿no?, de la que yo creo que nadie en este momento está a salvo. Es verdad que hay países que lo pueden gestionar mejor porque tengan una cierta capacidad, un cierto colchón, y otros peor, pero en general yo creo que la crisis que puede venir si la situación de conflicto de Ucrania se prolonga, ya decía antes lo de Chad, ¿no?, y termino, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Yamena, en la capital de Chad, en un centro de recuperación nutricional de niños con malnutrición. Yo conocía ya, había estado en algunos de este tipo de centros, ¿no?, donde las situaciones que vives son muy duras, porque son niños que están, bueno, pues muchos de ellos al borde de morir, ¿no?, bebés. Y recuerdo la angustia, hace 2 semanas o 3, que estuve en Chad, la angustia de un médico que me decía, es que ya no podemos admitir a más madres, porque están viviendo una situación de desbordamiento de niños con malnutrición, y no te hablo de un rincón alejado del país, ¿no?, sino de la capital, precisamente por la subida de los alimentos, ¿no? La harina, el trigo, el pan, el aceite, el arroz, todo ha subido, en algunos casos hasta 3 y 4 veces su precio, y las familias que están en el borde de caer en una situación, pues caen definitivamente. Y esto me parece que es algo gravísimo y que no sé si estamos dimensionando en Europa correctamente, porque realmente la que se avecina puede ser realmente tremenda, ¿no? No creo que estemos dimensionando, sinceramente, como es habitual, además. Os voy a pedir, para ir cerrando, yo me pasaría la vida escuchándoles, de verdad. Es un auténtico placer, tanta experiencia, tanta sabiduría y tanta sensibilidad junta. Y os voy a pedir de lo que queráis, donde queráis poner el foco, que hagáis una última reflexión, un último llamamiento a aquello que consideréis, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, que hablamos también de salud, que hablamos de enfermedades desatendidas. Os voy a pedir una última reflexión y aportación. Roosevelt. Thank you so much. I think for me, ultimately, it's important to remember not to go back to the Cold War times, to try for African countries where we see proxy wars going on for decades, because
the world was forcing Africans to choose one side or the other, and that's the danger we see right now. And like Pepe said, like it's very, very, the realities and the memories of the Cold War and the impact on Africa are coming back for us to say we're already in a bad position. So it's very important that we don't see that going back, because we could have, we can talk about health, we can talk about rights, but if we have a global security mechanism that does not allow us to have a voice as Africans, that does not allow our experience to be respected, our experiences to be respected and also seen as participants who have to weigh options, I think that, that we have a danger of seeing many more wars being propped up because you're trying to force a situation like a Cold War situation. So for me, that is very, very important. And the last one is to remember that we are all connected, but also we have history of inequality, history of oppression, and even as we are still dealing with a pandemic in many countries, we are seeing South Africa, you know, recording some numbers going up and down. It's very, very important to remember that aid is not going to be the model of the future, that we have to put justice on the table. We have to give people their agency. We have to give people the investment, the trade, you know, that we already have we have the opportunities, we have the scientists, we have the educated population to carry us through. So we just need to eliminate all these systems that are before us, that have oppressed, you know, not made our potential so great to exploit our potential for a long time. So I know like it's a bit of a far cry because of the situation the world is in, but ultimately that's what you need. You need justice, you need equality at the end of the day. Thank you. Sin duda. Thanks to you. Gracias, Rosa. Pepe, una última reflexión. Sí, muchas gracias. Joder, Rosbe, es que te escucho y es muy estimulante, ¿no? Oírte, sobre todo introducir elementos creo que son tan claves como el de la justicia, ¿no? Yo lo he citado en alguna ocasión, pero creo que pongas el acento en la necesidad imperiosa de que la justicia alcance a todos y a todas, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno, como reflexión final, quizás... apuntar un poco en la dirección de la mirada que tenemos sobre África. Como periodista creo que también creo que es importante que hablemos del relato y de las narrativas, ¿no? Hemos estado durante demasiado tiempo de alguna manera anclados a una construcción del relato que ya toca que la guardemos en el cajón, ¿no? Alguien antes, creo que era Fátima, ¿no? Hablaba de Chimamanda Adichie, ¿no? De la escritora nigeriana y de su famosa charla sobre la historia única, ¿no? Tan inspiradora. Evidentemente que en África hay problemas, ¿no? Y hay desafíos enormes, ¿no? Pero hay muchas Rosbel, hay muchas historias de gente que pese a todas las adversidades sale adelante y que trata de construir una África diferente y mejor, ¿no? Y en el ámbito de lo institucional ya está bien. Quizás sea la oportunidad ahora, ¿no? Con esto de Rusia y Ucrania, ¿no? De construir un nuevo orden en el que África tenga una representación, ya no digo digna, ¿no? Sino simplemente la que se merece, por población, por presencia, por historia, por justicia, ¿no? Que es una vez más la palabra a la que Rosbel aludía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por un lado nosotros ese esfuerzo de una mirada diferente, que entendamos los grises, que entendamos los matices, que no todo es blanco y negro, que no todo es... que hay una África que emerge, que hay una África diferente, que yo me la voy encontrando en el día a día, ¿no? Que construye, que es capaz de plantar cara a las injusticias, y creo que esa es a la que nos tenemos que agarrar, ¿no? Por supuesto que está la otra, ¿no? Que está ahí y que, bueno, que existe y que es una realidad, ¿no? Tampoco yo voy a hacer aquí el naif, ¿no? De decir, no, es que todo es bueno y todo es positivo, no. Hay muchos desafíos, ¿no? Y que no nos olvidemos, ¿no? De toda esa gente que desde la base, hombres y mujeres, muchísimas, por supuesto, ¿no? Que están tratando de cambiar las cosas, ¿no? Y que ojalá, y estoy seguro que ANEBAD y todas las organizaciones, ¿no? Que hoy han subido aquí, ¿no? Y la gente que ha subido aquí, creen en esa África, ¿no? Y que, bueno, y que desde todos los ámbitos trabajemos juntos, codo con codo, para cambiar este mundo que, bueno, no le tengo que explicar a nadie que es profundamente injusto, ¿no?
Así que es en el camino en el que nos tenemos que encontrar. Otro aplauso, por favor. Sin duda que desde ANESBAD tenemos muy claro que de África tenemos que aprender mucho, muchísimo. Estamos en ello. Ekitaldiari amaiera emango diogu, aldez aurretik mila esker bihotzez, erakunde bazkide ona gerturatu zareten lagun guztioi, a los que nos habéis seguido, a las que nos habéis seguido al otro lado, en streaming. Gracias por acercaros a la sala BBK también, a los presentes. Thank you very much, Roswell. Really, it's been a great pleasure to have you here. Pepe, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias a ti también. Es increíble tener a dos profesionales de vuestra talla aquí y poder seguir aprendiendo, que de eso también va, a ver si de esa manera vamos entendiendo qué es justicia social y vamos haciendo todos y todas a una. Sin más dilación, de aquí pasaremos al cóctel. Eskerrik asko eta espero dugu datorren urtean ere elkar ikustea. Mila esker.